Bueno, vamos a iniciar entonces con dicha información. Voy a presentarles lo del libro y continuamos. Ups, parece que no agregué a la compañera. Ya se trabó. Bueno, voy a cargar esto nuevamente. Sí, sí cargó, perfecto. Bueno, creí que no le había dado acceso, pero ya. Muy bien, welcome everybody, good afternoon, and let's start one more time con todo con estas unidades. Bien, el día de ayer pues tuve esta cita, me fue bien, ahí voy, nada más que pues tengo que enviar los avances a más tardar hoy. Así que bueno, va a ser algo pesado, pero ahí vamos. Bien, lo último que vimos fue Popular TV Shows. Decíamos estas actividades, les explicaba que se iba a hacer con respecto a esto del listening, ¿verdad? Y además les explicaba lo de My Favorite TV Shows, que de momento no se los voy a pedir, sino que hasta que tengamos la información de las unidades correspondientes en sus manos, cuando sepan que les voy a pedir de tarea de la unidad en parte. Muy bien, vamos a hacer esta pequeña actividad que tiene que ver con speaking y es en la página 63. Page number 63 nos podemos encontrar lo siguiente: speaking, reality shows. Shows de realidad, vaya. Nos dice, read about these reality shows. Which one sounds interesting and why? ¿Cuál de ellos suenan interesantes y por qué lo son? Tenemos The Amazing Race, the US. Pairs race one another around the world. The winner receives $1,000,000. Pues si les gustan las carreras, esto es en Estados Unidos, nos dice que hay parejas que corren uno con otro alrededor del mundo. El ganador, más bien los ganadores reciben $1,000,000 que supongo se van a dividir en parejas. Interesante, quién sabe quién pone la gas y pues hasta dónde tienes que manejar y qué habilidades tienes que demostrar. No creo que sea tan simple como, sí tienes que manejar aquí en una ciudad en una hora. Bueno. 2. The Genius Game. Esto es in South Korea. Reality style game shows where contestants complete to solve logic, puzzles and games. Esto suena un poquito más interesante, que nos dice que este tipo de show de realidad, tipo realidad, nos muestra a los concursantes competir para resolver crucigramas y juegos relacionados a eso. Por eso se llama The Genius Game. Por último, The Grand Tour, que es el Grand Tour in the UK. Three British men drive a variety of motor vehicles on adventures around the world. Bueno, parecido al The Amazing Race, este es el Grand Tour. Tres hombres británicos conducen una variedad de vehículos motorizados en aventuras alrededor del mundo. Nada más que la diferencia es de que estos lo han de hacer simplemente por puro placer o pues no hay un premio de por medio, simplemente van, manejan en diferentes partes del mundo y conducen. Ok, so, ¿cuál de estos tres? Which of these three shows calls your attention and would be very interesting for you? ¿Alguno que les llame la atención? The number one, the number two, or the number three. ¿Alguien por aquí? The number three. The number three, right? Sí, imagínate, vas, conduces, llenas de aventuras. Eso sí, pues no sé si te patrocinen el gas, pues ya la hiciste, siento yo. Te aventuras, gas gratis, ¿no? Ok, bueno. Carrazo. Exactly, yes, también el carrazo así. Alright. Bien, pues ahí los tienen. Había un interesting, no como reality shows, pero como una programación del tipo drama. Este se llamaba Miénteme o Lie to Me en inglés, donde esta persona tenía entrevistas como acusados, sobre todo personas que estaban a punto de ir a la cárcel porque habían cometido crímenes
o se presumía que habían cometido crímenes. Él leía la mente de los criminales y personas y demás, pero me gustaba sobre todo la manera en que te hacía reflexionar y veías las reacciones en tu body language o idioma del corporal. Es decir, que con un simple gesto ya das a entender muchas cosas y yo me quedé, wow, wow, es como que esa parte invisible que a lo mejor no siempre ponemos atención, pero que esta persona especialista en crímenes y demás estaba bien adentrada, como la articulación decías una cosa, pero no lograbas engañar a la persona porque se fijaba mucho en tu comportamiento, tus expresiones y ademanes corporales o faciales, y pues bueno, muy difícil que engañes a un experto. Me encantó, no la terminé de ver, pero ya estoy por buscarla nuevamente. Si tienen la oportunidad de verla, búsquenla. Otra también del tipo drama, tipo como drama novela diría yo, porque más que novela pues era drama de ciertas partes, que era Doctor House. Me encantaba su sarcasmo, bueno, me sigue encantando su sarcasmo y la manera como decía las cosas. Y una última pudieran ser pues cualquier cartoons, sobre todo clásicas noventeras, unas de las mejores cartoons, sea cual sea, o cartoons o animes, muy muy buenas. Bueno, pues esto fue para finalizar la sección de reality shows y el vocabulario que veíamos en esta unidad número 6, Unit number 6. Nos pide hacer lo siguiente: Do you ever watch similar shows in your country? No alcanzamos a contestarla, parece que había algo relacionado con otra parte C. A ver si lo puedo checar. O parece que lo vimos, pero nos saltamos. Déjenme nada más corroborar. Ah, sí, lo saltamos, que les dije que era prácticamente llenar este tabulador con sus horarios y actividades que hacían. Bueno, nos vamos a seguir saltando porque no tiene tanta relevancia como yo quiero hacer las actividades. Finalmente, en la unidad 7 ya les adelantaba de qué iba a tratar, les dejé materiales y demás. Así que esta primera página 65 me voy a saltar y me voy directamente a la 66, donde podrán encontrar vocabulary, opposites. Primeramente nos muestra vocabulario relacionado a sus opuestos, es decir, adjetivos y sus opuestos. Como car, primeramente tenemos a una persona con dos coches distintos. El primero es small, el segundo debería ser algo como big. Small and big. Este primer coche es small and big. Small and big. Sería de este lado para completar su opposite. Es decir, que para algo que es pequeño, su opuesto viene siendo big. Parece que no la marcó. Ahí está. Big. De este lado. Siguiente, en la imagen a la derecha tenemos fan. Aquí lo vemos como ventilador. El primero es uno pequeño que es quiet, que no es ruidoso, es decir, que es un ruido quieto. Su ruido es quieto, no hace mucho ruido. Y su opuesto debería ser entonces loud. Loud. So quiet and loud. Por ejemplo, una sala de biblioteca con un salón de clases, la biblioteca pues sería quiet y un classroom sería algo como loud o algo ruidoso. Lo mismo sucede aquí con el ventilador, es decir, el casero pues hace ruido pero sin ofender mucho. El segundo ya es un ventilador de tipo industrial, tipo uso rudo o de alta durabilidad, y por lo tanto es un motor más fuerte y mucho más ruidoso. So quiet and loud. Quiet and loud son los adjetivos de arriba. Me sigo ahora con los de aquí abajo. Tenemos donde se encuentran los celulares. Uno es thin y el otro es thick. Thin and thick. Lo voy a palomear con otro color. El primero pues es un celular moderno y el segundo pues uno de los que abrieron prácticamente el mercado hace 30 años aproximadamente. So,
el primero es thin. Los smartphones actualmente son delgados, son thin. Su opuesto sería thick, para referirnos a grueso. So, delgado y grueso, respectivamente. Delgado y grueso. Thin and thick. Thin and thick. Delgado y grueso. Como podemos observar, dichos celulares. Thin and thick. Delgado y grueso. Vámonos a equipos de cómputo. En el primero tenemos unas laptops modernas, que estas son light, son ligeras. Light. Su opuesto serían las primeras computadoras que crecimos, me refiero a las de escritorio, que estas son heavy. Light and heavy. Light and heavy, que sería pesado. Light and heavy. No se alcanza a poner la marca bien. Ahí está. Light and heavy. Nos quedan dos pares de adjetivos. Voy a subir. Nos quedan expensive y nos queda slow. Aquí está. Aquí tenemos printer, o posiblemente otro objeto, según la variante del libro. Tenemos entonces fast. De estas impresoras, las de uso moderno, they are fast, son rápidas, mientras que una electrónica pues siempre era slow, siempre era lenta. Ok, so le voy a poner la marquita así, como un tipo se supone que era algo como triangular, para diferenciarlo. Y por último tenemos de este lado cheap, con su contraparte expensive. Cheap and expensive, que es decir, dichas cámaras, una representa que es barata y otra que es cara. Sobre todo la primera, la de uso casero, con cámaras que usábamos para tomarnos fotos a inicios del 2000, muy populares. Y las de ahora, que son de uso profesional, con expensive. Y ahí lo tienen, por si se quedaron. Tenemos del auto entonces small, su contraparte u opuesto dijimos big. Small and big. Algo puede ser pequeño, algo puede ser grande. Para el 2, donde está el ventilador, dijimos que era quiet and loud. Tranquilo o silencioso, quieto pues. Y el segundo es loud, es decir, ruidoso. Loud. Para el caso de cell phones tenemos que es thin and thick. Thin and thick. Thick, para decir delgado y grueso. Para el caso de las computers tenemos la laptop, que es light, ligera. Aquí lo vamos a usar como ligera. Y tenemos también heavy. Light and heavy. Ligero y pesado. O ligera y pesada. Next one. Para el caso de, bueno, aquí nos dice scooter, por eso les decía que posiblemente o encuentran impresora o encuentran scooters, que vendría siendo este aparatito que usas con los pies. Aquí tenemos printer, que es lo mismo. Una es fast y el otro es slow. Para las impresoras tenemos rápida y la segunda lenta. Por último tenemos cameras. Para las cámaras, una es cheap, barata. La segunda, de uso profesional o semiprofesional, expensive, sobre todo porque tiene un lente más grande, mayor del que viene. Pues todos estos son sus opposites, o algunos de los adjectives y sus opposites. No son todos, obviamente, sino que nos viene a dar la introducción o preintroducción de lo que son los adjectives. Muy bien. Y como les dejé de tarea ver los videos, era para saber de los adjectives. ¿Ok? Ya que aquí nos van a ir directamente a las formas comparativas, hasta donde recuerdo. Sí, directamente, como les digo. Which is better? Language in context. ¿Cuál es mejor? Nos dice group post o posteo en grupos. El star X07 o my phone. Tenemos en la 66. Topic. Michael dice, help. I need a phone and can't decide between the star X07 or the my phone. Which is better?
Ayuda, necesito un celular y no puedo decidir entre el Star X07 y el Mi Phone. ¿Cuál es mejor? Johnny J nos dice, get the Star X07. It's lighter and thinner than the My Phone. Nos dice primeramente la sugerencia, consíguete o cómprate el Star X07, ya que es más ligero y más delgado que la versión de My Phone. Por otro lado nos dice Cybergale que the My Phone is better, it's less expensive, and the internet connection is faster. It has a larger choice of colors too. The Star X07 only comes in black. En una conversación típica tú pides ayuda en tus grupos o preguntas y te pueden decir algo como esto. Por ejemplo, Cybergale nos dice que el My Phone es mejor. ¿Por qué? Ya que es menos caro y la conexión a internet es más rápida. Tiene más gama de colores también. Y el Star X07 solamente viene en negro. ¿Okay? Pues todo esto es con respecto a which is better, o sea, los adjectives. Me voy a permitir ver este cuadrito antes de pasar a la información de los adjectives y su forma del comparatives. Y después vámonos a los ejemplos. En la 67 entonces, aquí sintetiza lo que les explicaba en los adjetivos. Por ejemplo, el adjetivo light, su forma comparativa es lighter. Para nice, su comparativo es nicer. Para thin, sería thinner. Para heavy, sería heavier. Para difficult, sería more difficult o less difficult. Por último, los dos irregulares que vamos a manejar son good, que se vuelve better, y bad, que se vuelve worse. Todo esto gira en torno entonces con los adjectives. ¿Sale? Puedes cambiar ahora a la siguiente slide y que tiene que ver con la información en PDF que también les compartía la clase anterior. Detengo la presentación y ahora me voy a cambiar a este PDF que ya les había compartido. PDF, aquí está. Bien, primeramente tenemos que dejar que cargue antes de... Creo que ahí va. Listo. Bien, volviendo a los inicios, ¿qué son los adjetivos? Pues bueno, toda esta información que les mostraba en los videos tiene que girar en torno a estos adjectives. Estas palabritas nos van a decir más sobre los sustantivos y nos van a describir. Por eso decimos adjetivos calificativos, porque nos califican, nos dicen características extra de los sustantivos. En inglés los adjetivos son invariables. Habíamos dicho en introductorio, perdón, ya los estoy mandando al otro nivel. En introductorio les decía que estos, a diferencia del español, siempre van a ser únicos e invariables. Es decir, que la palabra red o cualquier otro adjetivo va a corresponder a masculino rojo, femenino roja, plural rojos, plurales rojas, según el caso de sustantivo que describamos. Para decir una camisa roja tengo que decir a red shirt. Y si quiero decir dos camisas rojas, como el español, tengo que adaptarlo a two red shirts. Los adjetivos en inglés no se pluralizan, a diferencia del español, que respetas. Si es sustantivo masculino, usa un adjetivo masculino. Si es adjetivo femenino, usa el correspondiente. Así también con los plurales masculinos y femeninos. Tienes que usar sí o sí. En inglés no, una sola formita para todos. ¿Y cómo saberlo? Pues el sustantivo y demás palabras te van diciendo el significado o la traducción, como lo es el caso de a red shirt, una camisa roja, y two red shirts, dos camisas rojas. Normalmente recuerden que en inglés los adjetivos se usan delante del sustantivo, es decir, primero el adjetivo y después el sustantivo. Eso es nada más para regresar a lo básico
de lo que ya habíamos visto anteriormente y que checábamos en las clases de introductorio. Hasta el momento hay preguntas o dudas sobre qué son los adjetivos y su uso. ¿De acuerdo? Muy bien. También vienen ejemplos de esa característica que son poner el adjetivo y el sustantivo. Por ejemplo, it's a nice day. Laura has got brown eyes. There's a very old bridge in this village. Do you like Italian food? I don't speak any foreign languages. Y por último, there are some beautiful yellow flowers in the garden. Es decir, todo lo que estamos viendo a la izquierda y que tiene hasta arriba el encabezado de adjectives nos representa exactamente lo mismo, que esas palabras son los adjetivos y seguidos de sus sustantivos o a los sustantivos que están describiendo. ¿Qué tipo de día es? Es un buen día, es un día agradable. ¿Qué tipo de ojos? Colores, el color de ojos son castaños. ¿Qué tipo de puente? Un puente viejo. ¿Qué tipo de comida? Comida italiana. ¿Qué tipo de lenguas? Extranjeras. ¿Qué color las flores? ¿Y qué características? Bonitas flores amarillas. Bonitas flores amarillas. Bueno, esa es la característica principal de los adjectives. Y dijimos que para decir la característica de ellos, simplemente dices las características y después el sustantivo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hablar de dos sustantivos al mismo tiempo y quiero hacer contraste? Bueno, para ello les dejaba el PDF número 2, ya que en el 1 simplemente si pueden observar, se centra en los adjetivos, tipos de adjetivos, o sea, qué palabras son como tal adjetivos. Así que de este no me voy a detener mucho a explicarlos porque ya lo tienen, la información. ¿Sale? Y me voy mejor con la siguiente, que son al comparatives and superlatives, los comparativos en inglés. PDF 2, que dice comparatives and superlatives of adjectives. En primera instancia, pues, como les decía en los videos, hay que reconocer que hay tres tipos de adjetivos. De estos, pues hay que saber sobre todo las formas en la gramática para saber cómo aplicar la forma correcta para su uso y comparación. Todos los adjetivos en su primera forma de comparación o comparativa, es decir, que vas a comparar nada más dos adjetivos, dos sustantivos con un adjetivo. Vas a decir algo que es más, algo que es menos, más colorido, más fuerte, más difícil, más fácil, más interesante, etc. En los ejemplos tenemos en el apartado A, la primera persona dice, I'm 92. La otra señora dice, oh, I'm 93. Old, esta persona es vieja, viejo. La señora es más vieja, más grande, pues, para no ser ofensivos. Segundo ejemplo, tenemos dos pesas, uno de 40 y uno de 50 kilos. El primero es heavy, pesado. El segundo es heavier, más pesado. Por último tenemos dos pares de zapatos, los primeros en 70 euros, los segundos en 80. Podemos decir que las primeras zapatillas son caras. Este par es caro, 70 euros es caro. El segundo es todavía más caro, o sea, more expensive. Todos estos ejemplos de older, heavier y demás, more expensive, son ejemplos de comparatives, es decir, comparas dos cosas, dos sustantivos con el adjetivo. So, viejo más viejo, pesado más pesado, caro más caro. Y abajo nos da la explicación. Older, heavier y more expensive son ejemplos de comparativos. El comparativo que termina en ER es uno de los comunes o también usando more, que también les decía y explicaba en los videos. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Comparativo con ER, es decir, con adjetivos cortos que tienen una o dos sílabas. Y que les decía, estas reglas son, si recuerdan los ¿qué veíamos? Si recuerdan, por ejemplo, lo de los plurales
o si recuerdan las reglas que vimos para recientemente los verbos en el presente continuo casi van a ser las mismas. Por ejemplo, de la Y. Casi, por eso les digo. Y bueno, aquí vamos a detenernos también para explicarlos. Nos dice entonces que los adjetivos cortos de una sílaba o dos, como es el caso de old, es el caso de nice, slow, large, cheap and big, su comparativo es ponerle ER. Esta forma de ER equivale al español a decir más que. So, old, viejo. Older quiere decir más viejo. Nice quiere decir lindo, bonito. Nicer, por lo tanto, más bonito. Slow para lento. Y slower, más lento. Large para decir grande. Entonces larger quiere decir más grande. Cheap, por el contrario, quiere decir barato. Y cheaper, más barato. Por último está big, que es grande. Bigger para decir más grande. La ortografía, ¿se acuerdan de la regla de los verbos en presente continuo? Aquí va a aplicar lo mismo, es decir, adjetivos de una sola sílaba y una sola vocal, duplicamos su consonante. Por eso big tiene bigger, hot se vuelve hotter y thin se vuelve thinner. En el caso de los adjetivos que terminen con Y, pues ellos sufren la alteración de Y, cambiarla por la I y agregar ER. Esto sobre todo en la regla de los plurales. Cuando veíamos los plurales en el intro, decíamos que si hay sustantivos que terminan en Y, consonante Y, su plural de ellos es quitar la Y por IES. Bueno, aquí lo mismo, pero Y por IER para la forma comparativa. Es decir, el adjetivo easy se vuelve easier. Fácil, más fácil. Vemos que en efecto tenemos la consonante Y, se cambia por la I latina y agregó ER, más fácil. También sucede con heavy, para pesado, heavier, más pesado. Y también early se vuelve earlier, temprano, más pronto o más temprano, etc. Y abajo nos desglosan unos ejemplos de los comparatives ya en contexto. Y tenemos Rome, por ejemplo. Rome is old, but Athens is older. Roma es vieja, pero Atenas es todavía más vieja. No se puede decir more old. Tienes que decir older. Para la 2. Is it cheaper to go by car or by train? No. No se dicen more cheap, porque dices cheaper. Es más barato ir en carro o en tren. No puedes decir more cheap. 3. Helen quiere un coche más grande. No se dice more big, se dice bigger. Siguiente ejemplo. This coat is okay, but the other one is nicer. Este abrigo es lindo, pero el otro es más lindo, más bonito. No se dice more nice. Y por último, don't send a letter. It's easier to phone. No envíes la carta. Es más fácil llamar. No se dice more easy. Y por último, las comparaciones con lejanos, como far, su comparativo farther o farther, como les decía en los videos. How far is it to the station? A mile? ¿Qué tan lejos está la estación? ¿Una milla? No, está más adelante, aproximadamente 2 millas. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas o dudas con esta forma del comparativo con adjetivos cortos? Háganla saber. Así es, no es necesario, justo como los verbos que veíamos con presente continuo, va a ser casi la misma regla. Es decir, termina en E, simplemente agrego R. Para los comparativos como close, que es cerca, más cerca, closer. O otro con M, close, closer, por mencionar algunos. Ahorita vamos a ver sus reglas. También en este PDF que les compartí y que supongo lo vieron, ¿no?
creo yo. Por otro lado, aquellos adjetivos que se comparan con more, es decir, los que tienen más de 2 sílabas en adelante. Por ejemplo, careful se vuelve more careful. So, cuidadoso, más cuidadoso. Expensive, caro, more expensive, más caro. Polite, educado o amable, more polite, más educado. Y por último, interesting, interesante, más interesante. Y en los ejemplos tenemos, you must be careful. You must be more careful, más bien. Es decir, debes de ser más cuidadoso. Siguiente, tenemos I don't like my job. I want to do something more interesting. No me gusta mi empleo. Quiero hacer algo más interesante. Y por último, is it more expensive to go by car or by train? ¿Es más caro ir en coche que en tren? Y por último, los irregulares, que sobre todo dijimos que van a ser dos, el de good y el de bad, que good se vuelve better y bad se vuelve malo. No vamos a ver well ni badly porque esos son otras formas. So the weather wasn't good yesterday, but it's better today. El clima no fue agradable, no fue lindo ayer, pero hoy es mejor. ¿Te sientes mejor hoy? No, me siento peor. Do you feel better today? No, I feel worse. Y por último, which is worse, a headache or a toothache? ¿Qué es peor, un dolor de cabeza o un dolor de muelas? Mi ex es peor. No tienen ni idea. Y por último, está este apartado de los superlativos. Este nos vamos a saltar porque viene hasta la siguiente unidad. Así que me voy a la página 3, donde viene los adjetivos regulares, especialmente aquellos que son cortos, comparativos de adjetivos, forma comparativa. Como les dije en los videos, pues cuando quieres comparar a dos personas, cosas o animales, usas la forma comparativa. Para los cortos, adjetivos de 1 o 2 sílabas, agregas ER. Vemos que a la izquierda está este insecto que parece mariquita, una Cucarachita bebé, ay qué linda, sería smaller, más pequeña. Del lado derecho tenemos dos corredores. El primero es fast, el que va en silla de ruedas es faster, más rápido. Dos lámparas. Una es Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita sigo. Voy a cambiar a la... Aquí está. Ajá, como les decía entonces, aquí estamos presentando la forma comparativa. Tenemos el adjetivo bright para iluminado, brighter, más iluminado. Una lámpara, un foco con una lámpara con varios focos. Y así sucesivamente con las formas comparativas. Vemos que adjetivos como cheap, como clear, como loud, como new, como old, como rich, como short, como tall, como slow y thick, todos ellos son adjetivos cortos de 1 o 2 sílabas. En el primero, cheap, cheap, tiene una sílaba, cheap. 2, clear, clear, una sílaba. Loud, una sílaba, loud. Tenemos además new, para nuevo. Tenemos old. Tenemos rich. Tenemos short. Tenemos tall. Tenemos slow. Y tenemos thick. Todos ellos con una sola sílaba. Los que vienen de dos los vamos a ver en el otro apartado. Es decir que todos estos tienen una sílaba y su comparativo es agregar ER. Cheap, cheaper, clear, clearer, loud, louder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y también agregamos la palabrita than, que quiere decir que, es decir, más barato que, más claro que, más ruidoso que, más nuevo que, más viejo que, más rico que, más corto que, más alto que, más lento que, más delgado, más grueso que, más bien. Todo esto es con la explicación en el PDF 2 y la página 3 de ese mismo.
Y aquí nos dice que con frecuencia tú puedes ponerle than para comparar a dos sustantivos. Por ejemplo, puedes decir que Jack is taller than John. Aquí comparamos dos personas. Jack es más alto que John y vemos que en efecto se cumple lo que decía en el libro. Formas de comparación con adjetivos. Cuando comparas a dos personas o cosas, dices esas formas con adjetivos cortos. Por otro lado, a sports car is faster than a motorbike. Comparan dos vehículos motorizados, un carro deportivo y una moto. Decimos que un carro deportivo, es más rápido que una moto. Forma de comparar uno. Forma superlativa, ahorita no lo vamos a ver. Hasta después. Esto fue con adjetivos cortos. Después, como les decía, aquí vienen, mira, más. Aquí vienen los que resuelven tu duda, compañera Flor. ¿Eras tú? Creo que sí. Bueno, estos adjetivos como terminan en simplemente agregas R y ya. Ya se forma su forma comparativa, como close, como large, como safe y como white. Todos ellos al terminar pues no puedes repetir la simplemente agregas R y ya. Adjetivo cerca, más cerca. Grande, más grande, sobre todo en volumen. A salvo, más a salvo. O seguro, más seguro. Y por último, wide, que es amplio, ancho. Más amplio, más ancho que. ¿Sale? Con adjetivos que terminan en E. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una vocal y una vocal y una sílaba, más bien? Bueno, como es el caso de big, dim, mad y sad, justo como les decía en los verbos con present continuous. Es decir, duplicamos sus consonantes de cada uno de ellos. Tenemos entonces big, se vuelve bigger, dim, se vuelve dimmer, mad, se vuelve madder, y sad, se vuelve sadder. Para grande, más grande, opaco, más opaco, loco, más loco, triste, más triste. Eso es con los comparativos de una sílaba con una vocal. También tenemos aquellos adjetivos que terminan en Y. Este va a seguir la misma regla que veíamos con los sustantivos en singular. Es decir, si terminan en Y, cambio la Y por I latina. Y ahora sí agrego ER. Es el caso de busy, se vuelve busier. Daddy se vuelve daddier. Happy se vuelve happier. And pretty se vuelve prettier. Tenemos ocupado más ocupado. Dirty, sucio, más sucio. Feliz, más feliz. Y también lindo, más lindo. Hasta ahí con los adjetivos de una sílaba y que son adjetivos cortos o de dos sílabas. Creo que en la siguiente página viene el de las dos sílabas. No, aquí están los de las dos sílabas más bien. Adjetivos como busy tienen dos sílabas. Busy. O dirty, dirty, dos sílabas. Happy, dos sílabas. Happy. O pretty, pretty. Vemos que en efecto tienen dos sílabas. ¿Vale? Ahora bien, en estos adjetivos largos, cuando la forma comparativa no es ER, tengo que usar more. Estos de alguna manera son más fáciles y lo digo porque es como en español. Es decir, en español cuando comparas dices más caro, más barato que. Dices la palabra más, adjetivo y que. Así haces la combinación. Bueno, lo mismo aplica para estos adjetivos que son largos. ¿Cómo saber qué adjetivos son largos? Bueno, simple, o bueno, no tan simple para ustedes que van iniciando. Se usan sobre todo dos sílabas con aquellos verbos que vienen o que derivan de un verbo. Es decir, active, esta palabra es un adjetivo, pero también puede ser algo que está activo o inactivo. Soy activo, soy inactivo, estoy inactivo. En el padrón electoral, en finanzas, ¿no? Si me dan un puesto de gobierno, ¿tengo que estar activamente trabajando o no? Es decir, que este adjetivo deriva de un verbo. También sucede con aquellos con ing. Son los más comunes que van a ser tratados como tales, como adjetivos que vienen de verbos.
son los que terminan con ive, con ing o algunas veces con full. Si vienen estas palabras con estas terminaciones, debemos de notar entonces que son adjetivos largos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen dos sílabas, derivan o vienen derivados de lo que son sus verbos. Originalmente vienen o parten de un verbo. Por eso les decimos adjetivos largos, porque su familia directa es un verbo. Es el caso de active, tiene la terminación ive. El caso de charming tiene la terminación ing o la terminación full, ¿sale? Por esa razón estos son adjetivos largos. No puedes decir activer, no puedes decir charminger o cheerfuler, a pesar de que tienen dos sílabas. Eso sería para diferenciar de adjetivos cortos y largos. Por ejemplo, happy no viene de un verbo feliz, yo feliz, tú feliz. No, no puedes decir yo felizmente. Posiblemente felizmente, pero ese sería un adverbio. Aún así no sería active. Algo o es activo. Viene directamente del verbo, como les decía. Y demás. Bueno, aquellos con ing, por ejemplo, charming o boring, que vienen de sus verbos, el verbo aburrir, respectivamente, y aquí tenemos charming, que es, déjenme verificar esto, creo que era sonriente. Encantador, viene del verbo encanto, algo que es encanto, es un encanto, estoy encantado de algo. Bueno, algo encantador. Y por último, cheerful, de sonriente, viene del verbo sonreír. Bueno, estos adjetivos que son largos vienen de dos sílabas, pero con la diferencia de que derivan directamente del verbo. Y podemos ver que más adelante tenemos otras palabras como comfortable o comfortable, que tienen tres sílabas. Delicious, que tienen tres sílabas. 4. Delicious. Por lo tanto, su forma comparativa de ello sería usando more. Es decir, algo que es activo puede ser más activo, usando la palabra more. A estas palabras de la forma comparativa, simplemente le agrego more. Y ya automáticamente tengo la comparación. So, más activo que, más encantador que, más sonriente que, más cómodo que, más delicioso que. Como les decía, creo yo que si siguen la lógica del español, están más fáciles de aprender estos adjetivos irregulares, largos, porque es como el español. Así que mi recomendación es apréndanse primero estos adjetivos largos y los irregulares, nada más. ¿Por qué? Porque si se aprenden estos dos, que son menos adjetivos, pues ya para los cortos pues ya va a ser más fácil, porque van a saber, estos son largos porque tienen tantas sílabas o derivan de un verbo, o estos son irregulares, sobre todo dos irregulares que van a ser good y bad y que vienen en el libro. Y con eso ya teniendo en cuenta, pues va a ser más fácil reconocer un adjetivo corto y largo, o un adjetivo regular e irregular. Por último nos dice las sílabas. En el caso de active, como les dije, deriva de un verbo y este es active, dos sílabas. Beautiful, tres sílabas. Beautiful. Charming, dos sílabas, pero como tiene ing, deriva de un verbo. Cheerful, también. Cheerful, cheer y full, dos sílabas, pero como viene de un verbo, por eso lo dejamos aquí. Comfortable, cuatro sílabas. Comfortable o comfortable también. Delicious, delicious, tres sílabas. Expensive, tres sílabas. Famous, algunos casos como famous, pues tiene dos sílabas, pero como no puedes decir famouser, por eso entra aquí. Fortunate, tres sílabas. Intelligent, cuatro. Powerful, tres. Y valuable tiene cuatro. En este caso, pues son los adjetivos largos y que tenemos que hacer la comparativa con la palabra de more. Hasta aquí, ¿hay preguntas o dudas? No, no,
acuerdo, quiere decir que hicieron su tarea. Muy bien, perfecto. Bien, me sigo entonces con el otro apartado que tiene que ver con el de los irregulars y después hacemos actividades relacionadas a ellos. Permítanme nada más buscar en mis archivos esta información y ahorita les sigo con los irregulars. Y también les puedo ir adelantando que estos irregulars, los que les voy a mostrar, son como referencia. Y ya ustedes solamente apréndanse dos, que son los que vienen en el libro. Es decir, los adjetivos como bueno y malo. Nada más, con que se sepan esos dos de cajón, ya la van a hacer con los irregulares. ¿Sale? El resto pues los vamos a ir descubriendo o viendo conforme vayan avanzando ustedes en su curso. Este era entonces adjectives y la forma de comparativas. ¿Ninguno se llama así? Adjectives, no, perfecto. Extra exercises, bueno, vamos a ver. Ahí está, ya cargó. Muy bien. Y por último entonces aquellos adjetivos irregulares. Se les llaman así porque su forma de comparación pues son diferentes totalmente. Ni en la forma comparativa ni superlativa tienen un patrón. Y como les digo, aquí vienen todos los más comunes de los adjetivos irregulares. Ustedes solamente apréndanse el de good y el de bad. Cuando comparo entre dos, tenemos la nota de Juanita, por ejemplo. Juanita sacó una buena calificación en su examen de test de matemáticas. Por lo tanto, su calificación es buena, 90 de 100. La segunda de Jorge, 95 de 100. Esta es mejor que la de Juanita. So good y better, bueno y mejor. Y está el superlativo. Para el caso de bad, es malo. Por ejemplo, el cantante es Bad Bunny, malo. Algo que es malo, más malo, o peor más bien, no se dice más malo, se dice peor. Malo y peor, se diría worse. Malo y worse, bad y worse, respectivamente, para decir malo y peor. Algo que es malo, por ejemplo, no hacer ejercicio. Algo que sea peor que no hacer ejercicio sería no comer sanamente, no hacer ejercicio. Eso sería worse. ¿Ok? Bueno, bad y worse, malo y peor. De acuerdo, pues todo esto tiene que ver en torno a lo que son los adjectives y sus formas del comparativo. Muy bien, pues esto viene en su PDF número 2 que les adjuntaba y a continuación nos vamos al libro para ver qué tanto recapitulamos y tenemos en práctica de esto. Entonces ya vimos los adjetivos y su forma comparativa, que les dije son tres tipos de adjetivos. Dos que son regulares, que incluye cortos y largos, y los últimos que son irregulares, que no siguen ningún patrón. En la 67 nos encontramos ejemplos de esas formas comparativas. Por ejemplo, nos dice que el Star XO7 es más ligero que My Phone. También podemos deducir que entonces el My Phone es más pesado que el Star X07. ¿Qué celular es más caro? Nos pregunta. El Star X07 es más caro que el My Phone y por lo tanto el My Phone es menos caro o más barato más bien que el Star X07. Y preguntas de sí y no. ¿Es el My Phone mejor que el Star X07?
Ok, exactamente el mismo problema.